Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos a desarrollar el 15º encuentro de Conectadas, Mujeres, Política y COVID. Este es un espacio en el que hemos pensado las mujeres de la vicegobernación con el fin de conectarnos las mujeres y intercambiar nuestras experiencias en este tema, en este contexto de la pandemia que tenemos. El tema de hoy lo hemos titulado Voces Parlamentarias, las mujeres en la agenda legislativa. Para eso tenemos 4 grandes representantes legislativas de nuestra provincia que están representando tanto en la provincia como en la nación. Tenemos a la presidenta de la Cámara de Diputados, la doctora Cecilia Guerrero, tenemos a la diputada nacional, la doctora Silvana Ginocchio, a la diputada nacional y gobernadora mandato cumplido, la doctora Lucía Corpazzi. También tenemos a la senadora nacional, la licenciada Inés Blas. Antes de pasarle la palabra a estas invitadas de lujo, vamos a recibir el saludo de nuestro vicegobernador, el ingeniero Rubén Duso, a quien aprovecho para agradecerles el acompañamiento y nuestro apoyo en este proyecto que tenemos las mujeres que formamos el equipo de la vicegobernación y que siempre él nos está apoyando en esto, que lo visibilizamos y lo materializamos todos los viernes. Buenas tardes, Rubén. Muy buenas tardes, María de los Ángeles. Arrancaste un poquito nerviosa, tenés que estar tranquila. Mirá qué lindo marco que tenés hoy. Buenas tardes, Silvana. Buenas tardes, Inés. Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes, Cecilia. Yo más que de lujo diría que lo que hacen de lujo es poner el hombro todos los días, estar ocupada todo el tiempo, hacer que los catamarqueños estén mejor, cada una del lugar que le toca. Lucía desde la presidencia del partido, de la Cámara de Diputados, de la presidencia de las comisiones que tiene, como minería, que es tan importante para nosotros en la provincia. Más vale, no voy a hablar de los 8 años que compartimos juntos porque me excede y no me cabe a mí decir lo que pasó en esos 8 años, que lo diga otro. Pero muy orgulloso de haber compartido con ella esos 8 años. Inés, que hace rato que venís pechando ahí en el Senado y dejando muy bien sentados los valores de Catamarca y las cosas de Catamarca y la lucha por Catamarca. Silvana, que en este tiempo has demostrado tu gran vocación de servicio y de servir y de estar presente en todo momento y defendiendo también cada uno de los puntos que te ha tocado participar. Y bueno, y Cecilia, que la mujer que preside la Cámara de Diputados, hacía mucho que eso no ocurría. Y yo estoy orgulloso de trabajar con mujeres. El 50% de los cargos de la Cámara de Senadores, de la vicegobernación, son mujeres. Y bueno, y es un gusto trabajar con ellas y los programas que desarrollan y todo lo que llevan adelante. Hoy estamos en el 14º ciclo de Conectadas y vamos por más. Rubén. Bueno, 14º y un quemado. Bueno, que tengan un muy buen ciclo y lo mejor para ustedes en el día de hoy. Un abrazo y las quiero mucho. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a empezar a escuchar a nuestras invitadas. Le vamos a dar la palabra a la doctora Silvana Ginocchio. Ella es actual diputada nacional, es abogada, docente en la Universidad Nacional de Catamarca, en la Cátedra de Derecho Internacional Privado, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Buenas tardes, Silvana, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias. Un placer enorme estar en este ciclo de Conectadas y también escuchándolos
al señor vicegobernador Rubén Duso, a María de los Ángeles haciendo la presentación y compartiendo este ciclo con mujeres que admiro profundamente. Es difícil iniciar un ciclo cuando me toca hablar frente a mujeres que he admirado y que las he escuchado muy atentamente siempre con el desempeño político que vienen desarrollando dentro de nuestra provincia y de representatividad, como Lucía Corpacci, Inés Blas y Cecilia Guerrero. Así que voy a intentar tranquilamente comenzar este conversatorio. Me parece una oportunidad muy importante por parte de la Cámara de Senadores y de la Vicegobernación haberlo emprendido, y uno más que otro fueron importantísimos. Así que me siento realmente, es un honor estar acá participando y que me hayan dado este espacio. En cuanto a los temas que estaban propuestos para este conversatorio, esto de mujer, política y COVID, como legisladora, como representante, tengo que contarles que desde la Cámara de Diputados de la Nación estamos trabajando con temáticas que son de absoluta actualidad y que tienen que ver con la pandemia que transitamos. O sea, nuestros ejes temáticos están con esta realidad y las necesidades que vivimos, y esto se transparenta en los proyectos que hemos estado tratando, y donde también aparece mucho, o sea, temas relacionados con cuestiones sanitarias, con la educación, o sea, el hacer esto de que el Estado pueda mantenerse en pie y avanzar, lo que fue el tratamiento de la deuda, pero también se presenta con mucha fuerza esto de la discriminación, las violencias y también las políticas del cuidado. La pandemia vino para acrecentar muchas vulnerabilidades y desequilibrios que existen, que existían, y la mujer acá obviamente resulta alcanzada por esto, porque si nosotros pensamos en el mundo del trabajo, la mujer tiene a veces, muchas veces, trabajos que son informales, son las que quedaron fuera. Dentro del ámbito en que nosotros pensemos, está esa mujer que ha perdido a lo mejor su vínculo de trabajo, o está la mujer que ha tenido que quedarse en su casa y que está recibiendo realmente un trabajo excesivo comparado, digamos, con lo que era antes, porque se tiene que hacer cargo de una casa. Estas son las políticas de cuidado que tantos estamos hablando y estamos tratando de visibilizarlas. Un tema, digamos, de absoluta actualidad. Recientemente, por ejemplo, en la ley de teletrabajo, por primera vez se incluye esto relacionado con las políticas de cuidado. Hay un artículo donde específicamente prevé, para el caso que la mujer tenga a su cargo determinadas personas, que puedan compatibilizar su horario. Entonces, creo que como legisladora tenemos que asumir ese compromiso de trabajar en pos de una equidad, porque sabemos que no existe, y de ir sumando las políticas públicas que sean necesarias para visibilizarla, para incluirla, para incorporar a las mujeres. Y no se trata acá, digamos, así hablábamos antes de entrar, digamos, al conversatorio, no se trata de que un género se imponga a otro, sino de que debe haber un trabajo en armonía y de alcanzar los equilibrios necesarios. En cuanto a la participación de la mujer dentro de lo que es el ámbito público, creo que es un reto que todavía, digamos, nosotros tenemos. Si bien es cierto, hay muchos logros que se pueden, digamos, que son visibles y que los podemos ver dentro de nuestra sociedad, aún no está consolidada una real igualdad de oportunidades, y que dentro del escenario político nosotros estemos en condiciones de igualdad. Creo que esto de existen o persisten obstáculos, barreras, esto de que a lo mejor uno quiere estar, pero hay que saber si se puede, y que se nota que la mujer no llega a los espacios, si bien participa, no llega a los espacios de las tomas de decisiones. O sea, pensemos, por ejemplo, en los sindicatos mismos, y que esa es una de las grandes luchas que tenemos, esto de estar en los lugares en los que se toman las decisiones, que estas decisiones, sabemos, tienen una incidencia, tienen una repercusión dentro de la vida en la comunidad, y que, si bien es cierto, también, digamos, forman parte las mujeres dentro de la vida pública, sabemos que
los cargos de mayor jerarquía muchas veces no son ocupados por mujeres, y que esto sucede en la provincia, en el país, en el mundo. O sea, las estadísticas muestran que si bien aumento, no ha sido, digamos, la participación de las mujeres en los cargos de toma de decisión y con jerarquía en el ámbito público y en el privado también, ¿no? En el privado se nota. Esto es algo que se tiene que trabajar a los efectos que podamos estar en esta, digamos, es un desafío. Es el desafío de poder avanzar sobre esas asimetrías de género y que tenemos que ir fomentando las relaciones que sean, digamos, en pos de una equidad con una participación y con una representación de la mujer política, no tengo dudas que esto va a beneficiar y profundizar lo que es la democracia. Nosotros tenemos dentro de la provincia se busca una paridad de género en lo que es en los cargos representativos, en cuanto a hombres y mujeres, pero sabemos que al momento de integrar las listas, a veces hay ciertas dificultades. La igualdad de género es clave para el desarrollo y la construcción democrática, al punto que, por ejemplo, en los objetivos de la Agenda 2030 de desarrollo, se lo toma prácticamente como una cuestión transversal, o sea, se sabe que no puede haber desarrollo de ninguno de los objetivos tendientes a terminar, digamos, con el hambre o para fortalecer la paz o para alcanzar los desarrollos, si no es con las mujeres. Esto es algo que nosotros lo vamos viendo y que va apareciendo en cada una de los temas o ejes que nosotros abordemos. Entonces, y creo que acá en esto el Estado tiene un rol y que debe intervenir a los efectos de que se puedan construir sociedades más igualitarias y con políticas públicas. Estas son las herramientas que necesitamos para ir impulsándolas, que no podemos ignorar que persisten las desigualdades, que existen discriminaciones, y que esto lo vemos en todos los niveles, y que más allá que nosotros tenemos mujeres que están, digamos, en lugares de cargos electivos que están representando, sabemos que esto también responde a lo que aludía recién, a los cupos. O sea, que se establecieron los cupos como estas medidas, digamos, de discriminación positiva que existen y que son las que han posibilitado la ampliación de las oportunidades para acceder, digamos, a estos cargos y que fue dando ese paulatino incremento de mujeres representantes. Y en esto mucho se habla de lo que es el derecho a la participación política. Y en ese derecho a la participación política está el acceso y esa plena posibilidad de un ejercicio real y donde pueda también tomar las decisiones en cualquiera de las esferas de la vida pública. Nosotros tenemos que saber que las mujeres seguimos subrepresentadas, no estamos, digamos, en un 50 y un 50%, y que es fundamental que la mujer llegue a la toma de decisiones. Nosotros también tenemos, la Argentina el año pasado ha dado un importantísimo paso con la sanción de la ley Micaela. Esta ley Micaela, al dar, digamos, la capacitación obligatoria para todos los poderes del Estado, esto ha sido fundamental y creo que nosotros vamos a ver los frutos, no de una manera muy lejana, pero esto va a cambiar esa cultura que es la que nosotros tenemos que realmente derribar estereotipada, porque tenemos que internalizar que la violencia contra las mujeres es una verdadera violación de los derechos humanos, ¿eh? Y que el Estado tiene que estar allí para garantizarlo. No hay ninguna otra posibilidad de que como sociedad nosotros crezcamos si no podemos erradicar esta violencia. Creo que tenemos que avanzar hacia una sociedad más democrática, con ciudadanas y ciudadanos que puedan ejercer sus derechos en forma plena, y que tenemos que ver nuestras interrelaciones y también el reconocimiento de cómo vamos a ir construyendo, digamos, nuevos patrones culturales para que la mujer esté inserta dentro de los espacios, digamos, públicos donde tenga decisiones. Y mucho se habla de lo que es la perspectiva, digamos, de género,
Y en esta perspectiva de género es cuando decimos nosotros desde el lugar que ocupamos de representantes o de legisladoras, cuando trabajamos con proyectos en el Congreso, esta mirada que está muy presente, y creo que la pandemia nos ha hecho de alguna manera remirar esta temática, porque la propia, digamos, aislamiento y la emergencia sanitaria es como que puso sobre la mesa temas que a lo mejor el año pasado no los estábamos viendo. Y esta perspectiva de género es lo que nos permite ver que hay diferencias biológicas que al último terminan perjudicando a la mujer, que tiene mucho que ver lo cultural, que estas son las que van estableciendo las desventajas, y y que a veces se toma como natural y es nada más que una cuestión cultural, que nosotros tenemos, a nosotros como sociedad nos cabe, digamos, ir derribando, digamos, esos estereotipos, porque es verdad que tenemos una situación de desventaja. Si pensamos en la mujer a la hora de buscar un crédito, si pensamos en la mujer a la hora de buscar un trabajo, estas desventajas existen y están fundadas nada más que en una cuestión de género, incluso hasta cuando, en cuanto a los espacios, digamos, estos de acceder a listas, digamos, electorales. Creo que dentro de la historia de lo que es de la historia de las conquistas que hemos hecho las mujeres, eh, no tengo dudas que el sufragio fue, digamos, esa gran conquista y un ejercicio real de nuestros derechos como ciudadanas y que ha marcado un hito, ¿no? Y con respecto a partir de ahí, hubo, digamos, si nosotros pensamos en todo lo que fue el siglo XX, fue un siglo de luchas y de conquistas, siempre con esa tensión presente, pero y dentro de esa lucha hay que reconocer que fue, digamos, el movimiento feminista el que fue, digamos, realmente impulsor de la construcción de lo que fueron todas esas plataformas dentro del plano nacional e internacional, a los efectos de ir reconociendo los derechos, reconociéndolos, porque no es que nos dan, sino que nos reconocen los derechos de las mujeres y con esa perspectiva de género, y que es una lucha que se mantiene, que hay una necesidad de seguir avanzando, de tener espacios de debate, de tener, digamos, de espacios de realmente de tratamiento de lo que son las nuevas masculinidades, donde tiene que haber este equilibrio y esta equidad en la perspectiva de todos los temas que nosotros vayamos digamos, afrontándolos. Como futuras conquistas creo que tenemos muchos temas. Creo que la mirada de la mujer tiene una sensibilidad especial, digamos, a estas temáticas de género, por eso es importante que esté. Y como aludía recién, las políticas de cuidado es un gran desafío que nosotros tenemos. La incorporación de un lenguaje inclusivo, digamos, en la legislación, porque muchas leyes no contemplan a la mujer. Hay muchos vacíos sobre los que se están trabajando. Creo que es fundamental también los medios de comunicación, esta perspectiva de género, que se pueda, digamos, trabajar en este tema. Y por sobre todo expandir una conciencia igualitaria, un cambio de cultura con una mayor pluralidad, con más equidad, con una verdadera inclusión democrática y con justicia social. Creo que comprometer a los medios de comunicación realmente está en la base para poder avanzar en estos temas tan importantes y que realmente van a incidir en el desarrollo y el fortalecimiento democrático. Cuando estaba yo en este tema, cada vez que tengo que hablar sobre un tema que toque al trabajo, a la mujer, increíblemente, por ejemplo, la Constitución del 49 es reveladora, como también es, por ejemplo, los mensajes de Evita. Evita ha sido realmente una adelantada en estos temas y nos ha dejado muchísimo a pesar, digamos, del tiempo. Lo valoro porque sucedió en un momento en el que históricamente, digamos, si bien comenzaban a aparecer las temáticas, pero no era común que una mujer las dijera.
Y separé, digamos, una frase que me pareció muy interesante por la actualidad que tiene para terminar, ya creo que me he extendido, que dice, es un mensaje que da Evita en la primera asamblea del movimiento peronista femenino, y dice que ha de dar frutos y proseguirá realizando hasta conquistar para todos y para todas la felicidad a que tenemos derecho por nuestro trabajo, por nuestra hermandad y por nuestro espíritu de lucha. El peronismo está en marcha y nada ni nadie lo podría entender. Dice, garantizar su triunfo, las leyes inmutables del progreso y la perfección del género humano, los imperativos de la dignificación popular y el destino superior de los pueblos. Me pareció maravillosa, de una actualidad increíble, la quería compartir, así que, bueno, muchísimas gracias, y espero que así haya sido un aporte. Muchísimas gracias, Silvana, realmente un gran aporte, y bueno, acá están todas las chicas desde el Facebook, estamos conectadas, tenemos ya casi 100 personas que nos están escuchando. Ahora le vamos a dar la palabra a la licenciada Inés Blas. Ella es licenciada en Trabajo Social, actual senadora nacional, también nos representa como congresal nacional en el Partido Justicialista, fue delegada regional del Ministerio de Trabajo de la Nación, integra el movimiento de Mujeres por la Igualdad en Catamarca. Buenas tardes, Inés, te dejo todo para vos. Gracias, muchas gracias, María de los Ángeles. Buenas tardes a todas y a todos. Un agradecimiento especial al vicegobernador por permitirnos participar de este hermoso espacio que vienen desarrollando ustedes semanalmente, y que la verdad ha congregado a tantas mujeres de diferentes actividades que nos van dejando un enorme aporte. Para mí también es un gran honor y un orgullo estar hoy acá, con el cariño que te tengo, María de los Ángeles, volver a estar en este espacio juntas y compartir es una gran alegría. La verdad que hablar del rol de la mujer en la tarea legislativa, necesariamente, como lo planteaba Silvana, nos lleva a invocar la lucha y la iniciativa y la conquista de Eva respecto de los derechos políticos de la mujer, cuando el 21 de agosto del año 46 obtenía media sanción en la Cámara de Senadores la ley del voto femenino, para un año después convertirse en ley en la Cámara de Diputados, proyecto de ley que no solo habilitaba el sufragio femenino, sino que además establecía deberes, derechos y oportunidades en igualdad de derechos, valga la redundancia, entre hombres y mujeres. Y esto sucedía 35 años después de la sanción de la ley Sáenz Peña, que otorgaba este derecho a los varones. A partir de ese momento, en el año 52, donde las mujeres por primera vez acceden a una candidatura, ingresaron a la Cámara de Diputados un 15% de mujeres y ocuparon sus bancas, mientras que un 20% ingresó al Senado. Desde aquella vez hasta nuestros días, la participación de las mujeres en el ámbito legislativo ha sido oscilante, hasta el año 91, en que se sanciona la ley de cupo, donde se establece que un 30% de las listas deben estar conformadas por mujeres. Bueno, por fin te vemos, Ceci, qué suerte. Luego, un poco más acá, ya en el año 2018, 2017,
tenemos la sanción de la ley de paridad, que establece que las listas de candidatos en el ámbito legislativo nacional deben estar conformadas por un 50% de varones y un 50% de mujeres, alternados en una y uno, permite que la participación de las mujeres se vaya incrementando. Hay algunos números que yo tengo por acá, que me parece interesante conocerlos, porque creo yo que esto nos ubica en cómo va creciendo la participación de las mujeres, básicamente en el ámbito legislativo, en el Senado de la Nación. En diputados no voy a decir, porque están las compañeras acá que seguramente lo pueden mencionar. Actualmente, en el Senado de la Nación, alcanzamos un 45%, es el porcentaje de mujeres que ocupamos bancas en el Senado de la Nación. En el ámbito donde desempeñamos nuestra función, básicamente donde yo desempeño la función, es un ámbito elevadamente conservador. Si hay que mencionar algunas, no sé si dificultades que afrontamos las mujeres, pero que sí nos ubican en una posición de desigualdad con respecto a los varones, y en honor a la verdad debo decir que esto ocurría años atrás, hace un año, 2 años. Esto se ha mejorado sustancialmente a partir de la asunción del gobierno del presidente Fernández y la vicepresidenta Fernández. Hasta antes de la asunción de ellos, en el Senado de la Nación, por ejemplo, las comisiones, las presidencias de las comisiones, el mayor porcentaje estaba presidido por varones. A partir de la nueva gestión hemos superado, somos nosotras las mujeres, las que en su mayoría, de las 24 comisiones que tiene el Senado, 15 están presididas por mujeres y solo 9 por varones. A diferencia de la gestión anterior, que al revés, había 14 comisiones presididas por hombres y 10 únicamente por mujeres. Eso en porcentaje equivale a un 63% de mujeres presidiendo comisiones y un 38% de varones. Con respecto a las leyes, para una mujer es muy difícil que una ley de su autoría, que un proyecto de ley llegue a convertirse en ley. Si nosotros miramos algunas estadísticas, en el año 2014, del total de leyes sancionadas, solo el 17,65 fueron por autoría de mujeres. En el 2015 el 16,67%, en el 2016 aumenta un poquito y se eleva a un 21,43%. Otra de las cuestiones que me parece interesante mencionar, por ejemplo, con respecto a la intervención en los debates en el recinto, siempre son los varones quienes más hablan y hacen mayor uso de la palabra. Por ejemplo, en el 2017, sobre 10 legisladores que se ranquean como los que más hablan, de un total de 10 legisladores, 6 fueron hombres y 4 mujeres. Y nunca encabezó la lista una mujer, siempre un varón. En el 2018, de 10 legisladores, 7 fueron hombres y 3 mujeres. Número que se repite en el año 2019. Eso como dato, ¿por qué muestro estos números? Porque
En este ámbito legislativo, como yo decía al principio, aún existen resabios conservadores, donde la igualdad se declama, pero en la práctica muchas veces no se concreta. A la hora de integrar las comisiones, a la hora, como decía, de solicitar el tratamiento de una ley, a la hora de que una ley obtenga un dictamen, a la hora de solicitar a la labor parlamentaria que se incluya un dictamen si lo obtenemos, tenemos muchas dificultades. Yo vuelvo a repetir que eso se ha ido modificando progresivamente a partir de la nueva gestión que lleva apenas algunos meses. Para hacer uso de la palabra, muchas veces nos ha sido negada, siempre se prioriza que sean los varones quienes defiendan sus posiciones en el recinto. Si tenemos que hablar de perspectiva de género, entiendo que a esta altura es muy difícil no imprimir perspectiva de género a un proyecto de ley que uno vaya a presentar. Creo que la mirada sobre el género está puesta y es transversal. El Senado cuenta con una banca especial, que es la Banca de la Mujer, que se creó en el año 2008. En principio fue creada como una comisión temporaria que establecía un límite de duración y luego fue transformada en una comisión de carácter permanente. En esa comisión la integran únicamente mujeres de todos los partidos políticos, y el objeto es que desde esta comisión se impulsen iniciativas parlamentarias con perspectiva de género, y algunas, si no se impulsan desde el seno de la propia Banca de la Mujer, que las iniciativas que ingresan a otras comisiones y que tengan como objetivo o involucren a las mujeres, necesariamente sean tratadas en la Banca de la Mujer para su análisis y para imprimirle la perspectiva de género si le faltara. Respecto a la circunstancia de emergencia sanitaria en la cual en estos momentos se trabaja en el Senado, debo decir que la mirada legislativa en este momento está puesta en la emergencia sanitaria. En ese sentido, es de público conocimiento, las leyes más resonantes que se han sancionado este último tiempo fue la campaña de donación de plasma, la de educación a distancia, por esta cuestión del aislamiento obligatorio y la suspensión de clases, la ley que regula el teletrabajo, que modifica la ley de contrato de trabajo para la actividad privada e incorpora, o regula, mejor dicho, el teletrabajo, pero además de eso, un sinfín de DNU que desde el Ejecutivo Nacional, decretos de necesidad y urgencia, que ha ido emitiendo el presidente a efectos de otorgar beneficios y que inmediatamente, Lucia lo sabe, integra la comisión bicameral, se dan tratamiento en el Parlamento y se van legalizando. ¿Qué tienen? ¿En qué sentido estos DNU fueron dictados? Y bueno, son beneficios en apoyo a las empresas privadas, a las pymes, al comercio, al sector productivo, a los sectores más vulnerables. En estos, las mujeres, como bien comentaba Silvana, hemos sufrido un gran impacto, las trabajadoras
de domicilio, las empleadas domésticas, son las que más han sufrido el impacto de la pandemia en atención a que se han visto privadas de su trabajo. En muchos casos no han recibido la remuneración como lo establecía las medidas del Ejecutivo, y bueno, el presidente desde el Ejecutivo Nacional se han evaluado todas estas circunstancias y se han tomado las medidas en auxilio, como el IFE, por ejemplo, para estos sectores vulnerables, ¿no? ¿Qué es lo que yo entiendo como Silvana? Que el camino de la igualdad se construye entre varones y mujeres, que nosotras necesitamos el acompañamiento y la convergencia de los varones en la búsqueda de la igualdad, que nos falta, digamos, desde una visión de perspectiva de género, que la igualdad vaya acompañada de equidad en lo económico, que las mujeres reciban igual remuneración que los varones, por ejemplo, que los presupuestos públicos definitivamente sean elaborados con perspectiva de género, de manera tal que se puedan garantizar políticas públicas en materia de género, que las mujeres se involucren más en la política. Necesitamos de mujeres trabajando y animándose a ingresar y a militar en el mundo de la política, y de manera tal que puedan acceder a lugares de representación. Que se comprenda que no se trata de ser iguales a los varones, sino que queremos tener igual derecho a ser diferentes, que en las diferencias nosotras también gocemos de los mismos derechos. ¿Qué aspiro para mi provincia en este sentido? Que una institución como el Senado provincial finalmente pueda tener paridad, que en las próximas elecciones pudiesen acceder al Senado provincial mujeres. Para eso, por supuesto, que tendríamos que trabajar, se me ocurre a mí, en la modificación de la ley de paridad o en la introducción de algún resorte. Cecilia es especialista en estos temas, seguramente puede tener mucha más claridad que yo. A mí se me ocurre que se puede implementar un sistema de alternancia en la titularidad, al ser una candidatura uninominal. Esas son las aspiraciones que desde este lugar uno tiene para las mujeres. El crecimiento de la participación de las mujeres en la vida pública, en mi apreciación, es dispar. Creo que vamos ganando espacio en algunos lugares y en otros lo hemos ido perdiendo. Nosotros, si miramos, hemos tenido un retroceso, por ejemplo, en mujeres gobernadoras. Cuando Lucía terminó su mandato, eran 5 las gobernadoras que teníamos en ese momento, y hoy tenemos 2, por ejemplo. En cambio, en la mayoría de las provincias, las vicegobernadoras o los gobernadores están escoltados por una mujer que se desempeña en la vicegobernación. En el ámbito local, que creo que hemos avanzado en el sentido de que, aunque no hemos alcanzado la paridad en el gabinete provincial, pero son varias las mujeres que están en puestos de poder.
En este ámbito, en la vicegobernación, la verdad que el vicegobernador, el ingeniero Duso, ha hecho una amplia convocatoria que nosotros celebramos, de tantas jóvenes mujeres que acompañan su gestión, eso es muy importante. El intendente Gustavo Sadi, que tiene un gabinete paritario, son enormes avances, pero aún queda mucho por hacer. Creo que tenemos que continuar bregando para que en este camino de la igualdad los varones es fundamental que nos acompañen y que las mujeres podamos desde cada una de los lugares que nos toca desempeñar su función, siempre estar pendientes, trabajando para esta conquista, ¿no? Bueno, no sé si en ese sentido es lo que vos nos habías propuesto que comentemos, María de los Ángeles. Sí, totalmente, muy importante y muy claros tus conceptos y tu análisis, Inesita. Así vamos viendo, ahora vamos a seguir ya, te agradezco muchísimo. Vamos a seguir ahora. Gracias, María. Con la doctora Cecilia Guerrero, que es nuestra primera presidenta en la Cámara de Diputados. Es actualmente, bueno, nos preside en la Cámara de Diputados, también nos representa como congresal nacional en el Partido Justicialista. Fue secretaria de Cultura de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, igual también fue secretaria de Hacienda, también fue concejala y también fue jefa en la asesoría legal del Banco Nación Argentina. Buenas tardes, Cecilia, ¿cómo estás? Hola María Ángel, un placer compartir este ámbito con tan calificadas y queridas compañeras. Un agradecimiento especial a la vicegobernación y a todo su equipo, y también al equipo técnico que nos han sacado de apuro, digamos, por un inconveniente que hemos tenido y que nos ha costado, digamos, poder estar presente. Te has olvidado de lo más caro a mi sentimiento, que es mi condición de militante, que es lo que llevo con más orgullo en toda mi vida, militante política y social. No, está muy bien, pero bueno, quería decirlo porque llegamos a la política a través de la militancia. Y la verdad que este es un tema apasionante porque si partimos de la base que las mujeres hemos estado invisibilizadas y muy sometidas durante siglos en todas partes del mundo y también en nuestro país, y que hace apenas 71 años que tenemos el voto, el derecho al voto en nuestro país y el derecho a ser elegidas gracias a la lucha de Eva Perón y de las antecesoras anarquistas y socialistas, que fueron las primeras que enarbolaron esa bandera y que pudo hacer realidad la compañera Evita. Debemos decir también que en el año 45, cuando se da la Organización de Naciones Unidas, luego de la Segunda Guerra Mundial, de 51 estados que concurren a formar parte de esa primera etapa de Naciones Unidas, solamente 31 reconocían a las mujeres el derecho al voto, y estábamos hablando del año 1945. Lo que da la pauta que ha habido muchas luchas femeninas en todas partes del mundo y también en nuestro país, que son las que han posibilitado esta irrupción de las mujeres en la escena pública con mucha fuerza, con mucha capacidad de lucha y con muchas agallas. Partiendo de esa base y yendo a la situación de nuestra provincia, que está vinculado también con la cuestión nacional, la política fue siempre
prioritariamente de hombres en lo que hace a las representaciones institucionales, no hacia la base de sustentación de los partidos políticos, que mayoritariamente están sostenidas por las militantes mujeres, y así fue a lo largo de la historia. La ley de cupo en el año 91 a nivel nacional posibilitó en una primera instancia significó una medida de acción positiva que posibilitó el reconocimiento de la participación política de las mujeres en los cargos de representación parlamentaria. Pero con el paso de los años, este beneficio, digamos, esta medida de acción positiva se transformó, estaba establecida en un 30%, se transformó en un techo que fue muy difícil de perforar. De manera tal que en nuestra provincia, por ejemplo, nosotros entendemos que fue fundamental la llegada al poder político en la provincia como primera mandataria de una mujer, la doctora Lucía Corpazzi, que hoy nos acompaña, para comenzar a cambiar la historia de las mujeres de la provincia, porque la verdad, y voy a citar mi caso personal, yo he militado 30 años en mi partido político, el Partido Justicialista, y sin embargo fue una mujer, la doctora Lucía Corpazzi, la que me dio la oportunidad de poder llegar a la legislatura provincial en representación del movimiento justicialista. Esto es bueno destacarlo porque marca la importancia y la trascendencia que tiene para el movimiento feminista de que mujeres ocupen posiciones institucionales, porque significan la apertura de nuevos caminos y la incorporación de más mujeres a la escena pública de la provincia. ¿Y por qué es importante que las mujeres estemos presentes en la escena política? Porque indudablemente cuanto más sean las voces de mujeres en los cargos de representación parlamentaria y en los niveles de decisión ejecutiva, indudablemente la mirada de la política va a comenzar a transformarse, y también los temas que conforman la agenda feminista van a ser puestos en lugares prioritarios. Entonces creo que es una tarea que tenemos que seguir trabajando y profundizando. Por ejemplo, hasta el año pasado, en la Cámara de Diputados de la provincia, sobre 41 legisladores, solamente 13 éramos mujeres. A partir de la elección del 2019, ya por primera vez aplicando la ley de paridad de género en la provincia, este número subió apenas a 16, y anhelamos que con los años y el cumplimiento de la paridad podamos llegar a una representación igualitaria. Sí quiero señalar como un hito importante, que lo dijo la senadora y compañera Inés Blas, que el hecho de que por primera vez en la provincia una mujer presida la Cámara de Diputados significó, por lo menos para mí, el corolario de la lucha de cientos y de miles de mujeres catamarqueñas que militaron en todos los partidos políticos y que a lo mejor nunca tuvieron la oportunidad de llegar a un cargo, a un nivel de representación parlamentaria. Esto nosotros lo tomamos como un gran desafío y también como una gran responsabilidad, en el sentido de la necesidad de utilizar este puesto de lucha que nos dieron nuestros pares y la ciudadanía a los fines de trabajar con mayor énfasis y desde una posición de mayor poder las prioridades de la agenda de género en los ámbitos legislativos. Yo quiero destacar también que en el año 2012-2013, quien ejercía la primera magistratura de la provincia, la doctora Lucía Corpazzi,
planteó como prioridad del Estado provincial la lucha contra la violencia de género. Y esto me parece fundamental destacarlo porque por iniciativa de nuestra gobernadora en ese entonces, también se logró la sanción de esa ley que preveía la creación del fuero especializado en violencia familiar y de género, y que lamentablemente todavía estamos esperando la implementación efectiva, y que se ha transformado eso también en una demanda de la agenda feminista. Con lo cual expresamos en esta oportunidad nuevamente el anhelo de que ese fuero especializado en violencia familiar y de género pueda ser prontamente puesto en marcha, dado que la ley tiene vigencia desde el año 2015, desde abril del 2015, que fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia, y hasta el día de hoy no se ha hecho efectiva. Por una cuestión que atañe exclusivamente al Poder Judicial, quiero dejar aclarado. Esta es la situación de las mujeres. En Catamarca hay un movimiento feminista muy importante, hay muchas organizaciones que trabajan transversalmente la política de género. Nosotros, una de las primeras decisiones que hemos tomado a los pocos días de asumir la presidencia de la Cámara fue poner en marcha el programa de capacitación en perspectiva de género en el marco de lo establecido por la ley Micaela, que había sido sancionada a nivel nacional y que a nivel provincial habíamos adherido en los últimos meses del año pasado, porque entendíamos que era una herramienta importantísima, por lo menos en el ámbito de nuestros empleados y funcionarios y legisladores, para la formación y para la sensibilización en perspectiva de género. Herramienta que la estamos trabajando, la estamos reforzando, la estamos profundizando día a día. Hace pocos días hemos tenido la oportunidad de certificar a nuestros primeros empleados que aprobaron la capacitación, porque no es solamente hacerla, sino también pasar la etapa de evaluación de esa formación. Y hemos tenido la felicidad también de que varios compañeros empleados legislativos y funcionarios ya han pasado por esa etapa y se van a ir sumando también al equipo de género de la Cámara de Diputados, porque tenemos el profundo convencimiento que la cuestión de género es una cuestión cultural, que necesitamos hacer una fuerte y profunda transformación cultural en una sociedad como Catamarca, que es sumamente conservadora, y que el rol de los hombres es importantísimo y trascendental para poder avanzar hacia un estadio de sociedad superior que debe ser profundamente igualitaria, que se debe basar en el amor y en el respeto entre los géneros y que debe propender a la igualdad y a la equidad entre los géneros. Y cuando hablo de géneros también incluyo los derechos de la diversidad, porque entendemos e incorporamos dentro de la problemática de las mujeres, por ejemplo, la situación de las mujeres transexuales, transgéneros o travestis, que nos acompañan cotidianamente en la lucha por la construcción de una sociedad que debe ser más justa e igualitaria, y que siguen siendo un colectivo sumamente vulnerable, que no han logrado la inclusión plena en la sociedad, y que entendemos que entre todas debemos trabajar para remover los obstáculos y las barreras que aún persisten en nuestra comunidad provincial. Desde la capacitación de la ley Micaela en la Cámara de Diputados,
trabajamos fuertemente la cuestión de la formación de las nuevas masculinidades, porque de nada sirve empoderarnos como mujeres si no logramos esa transformación cultural en nuestros compañeros, en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Y desde esta perspectiva hacemos una fuerte apelación también a las nuevas generaciones. Y para ello consideramos fundamental la plena aplicación de la educación sexual integral desde el nivel inicial y en todos los niveles educativos en nuestras escuelas, porque es el ámbito que tenemos para poder realmente considerar a los niños como sujetos de derechos, y lo que estamos planteando es que la educación sexual e integral es un derecho de los niños y jóvenes, y desde el Estado se debe asegurar que en todos los ámbitos educativos se bajen los contenidos que el Estado define como prioritarios para la educación sexual integral. Sé que es un tema complejo, sé que es un tema que puede ser discutible o que pueda dar lugar a diferentes opiniones, pero en la medida en que nosotros no logremos la aplicación plena de la ESI, indudablemente nuestros niños y jóvenes van a continuar en una situación de vulnerabilidad, porque lo que hay que lograr también es el reconocimiento pleno de la condición de sujetos de derechos de las infancias. También consideramos fundamental, y así lo hemos plasmado en la propuesta de reforma constitucional que ha sido presentada hace poco tiempo ante la Cámara de Diputados, la necesidad de incorporar como paradigma de la Ley Suprema de la provincia la perspectiva de género para los 3 poderes del Estado y la perspectiva de género en los derechos y garantías de todos los ciudadanos y ciudadanas. Esto nos parece muy importante porque advertimos que en nuestra sociedad persisten algunos sectores que resisten en gran medida este avance hacia la perspectiva de género en todos los procederes institucionales y en todos los procederes ciudadanos. Nosotros vamos a seguir bregando por esta incorporación a la Carta Magna Provincial. Creemos que es fundamental porque en la medida en que los poderes del Estado tengan la obligación de trabajar la perspectiva de género desde el aspecto legislativo, desde el aspecto de las políticas públicas en los niveles ejecutivos, desde el aspecto de las sentencias en el ámbito del Poder Judicial, seguramente los avances hacia la igualdad y equidad de los géneros van a ser muchos más transformadores y van a dar mayores garantías a las mujeres e identidades diversas. También estamos trabajando fuertemente a los fines de conseguir la sanción de una ley que establezca como obligatoria la perspectiva de género en la formulación de los presupuestos públicos, tanto a nivel provincial como de los distintos municipios. Y decimos esto porque ya lo habían señalado mis compañeras que me precedieron en el uso de la palabra, que en la medida que las políticas públicas de género carezcan de financiamiento o no tengan verdaderamente asegurado el financiamiento para su aplicación, indudablemente vamos a tener serios problemas para que el Estado provincial pueda hacer efectivas esas políticas públicas. Y nosotros tenemos muchísimos avances legislativos en la provincia, porque además de la ley Micaela fue sancionada la ley Brisa, ya hablé de la ley de violencia familiar y de género promovida por la doctora Lucía Corpazzi cuando era gobernadora.
pero tenemos que asegurar también el financiamiento de la educación sexual integral para niños y jóvenes. Tenemos que asegurar que la obra pública en la provincia sea definida y llevada a cabo con perspectiva de género, y en esto quiero comentar con mucho beneplácito y con mucho agrado que el actual gobernador de la provincia, el licenciado Raúl Jalil, que nos ha dado mucha participación en la posibilidad de opinar sobre determinadas políticas públicas, ya ha dado indicaciones a sus funcionarios, a sus ministros, para empezar a trabajar la formulación del nuevo presupuesto general de la provincia para el año 2021, con perspectiva de género, lo cual va a ser un avance cualitativo y que va a significar no solo prever los recursos que van a ser aplicados a las políticas públicas de género, sino también que deben contemplar que en las ejecuciones presupuestarias de esa ejecución de políticas públicas en el año en que se ha aplicado el presupuesto con perspectiva de género, se pueda ir haciendo un monitoreo de los avances y del respeto a la inversión de esos fondos públicos en las políticas públicas destinadas a las mujeres y diversidades. Así que creo que esto va a ser un avance sustancial. Creo que las mujeres tenemos que seguir trabajando en generar las condiciones para ampliar las representaciones públicas de nuestro género y empezar a incluir a las representaciones de las diversidades, también con la posibilidad de que logren espacios donde puedan hacer, espacios políticos públicos donde puedan hacer oír sus voces, formular sus proyectos y ser motivadoras de nuevas políticas públicas de inclusión y de igualdad. Y creo que este es el camino que debemos seguir a la par de nuestros compañeros y siempre, digamos, en un rol activo de hacer oír las voces de las mujeres y diversidades en todos los temas y de plantear desde los lugares que nos ocupen, que nos toque ocupar, esas prioridades de la agenda de género que deben ser aplicadas en los 3 poderes del Estado. Nosotros destacamos la labor de la vicegobernación en esta materia, a pesar de que el Senado en su conformación es íntegramente masculino. Expresamos el anhelo, y creo que esto es una tarea que debemos asumir las mujeres en todos los departamentos del interior, que empecemos a trabajar para instalar potenciales candidatas mujeres a senadoras provinciales, que nos va a llevar un tiempo que no va a ser fácil, pero creo que estamos en condiciones de empezar a sentar las bases de que esta paridad, de que esta igualdad se vea reflejado en todos los ámbitos públicos. También quiero decir que en el Poder Judicial existen muchísimas mujeres valiosas, pero tenemos algunas deudas. El fuero penal casi es esencialmente masculino y necesitamos que las sentencias en algunos tipos de delitos que afectan a las mujeres, a los niños y a las diversidades, sean imbuidas de la perspectiva de género. Entonces, cuanto más mujeres haya en el fuero penal, creemos que va a ser mucho más fácil garantizarle a los justiciables y a las víctimas del delito que esas sentencias van a ser dictadas con perspectiva de género. Nosotros tenemos precedentes en el Poder Judicial de Catamarca, que sentencias
de la propia Corte de Justicia han sido revocadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por carecer de perspectiva de género. Por suerte ha habido avances en esta materia y entendemos que esos avances se van a profundizar en los próximos tiempos. Pero tenemos que estar todas atentas porque hoy tenemos una situación de un intendente condenado por abuso sexual que ha recuperado su posición de poder en un pueblo del interior, en un municipio del interior, con las consecuencias que esto significa para la víctima y para los familiares de las víctimas, que no es una sola. Entonces, estas cuestiones también tenemos que irlas viendo, tenemos que ir sentando posición, como hacer un ejercicio cotidiano de la sororidad entre todas las mujeres que hemos tenido la posibilidad de acceder a cargos públicos, porque no es fácil, porque permanentemente somos atacadas de un modo u otro. En las últimas horas, una concejal de acá del departamento Valle Viejo ha sido objeto de una campaña descalificatoria y que incluso ha manejado el uso de las fake news para, o sea, noticias falsas que han sido subidas a las redes para desprestigiarlas, y en esto tenemos que ser claras y contundentes en el sentido de defendernos entre todas, porque cada vez que tocan a una mujer nos están tocando a todas. Y lejos de sembrarnos miedos, tenemos que seguir haciendo crecer nuestras alas, las alas de todos, de todas, para poner nuestras voces en conocimiento de toda la ciudadanía, defender las prioridades de la agenda de género, de la agenda feminista, y en el convencimiento que en la medida que avancemos hacia una sociedad más justa, más igualitaria, con mayor respeto y con equidad de género, les estaremos legando a nuestras hijas y a nuestras nietas y a las futuras generaciones de catamarqueñas y catamarqueños una sociedad muchísimo mejor de la que nos tocó vivir a nosotros. Muchísimas gracias por esta oportunidad y siempre a disposición de todas las compañeras. Muchísimas gracias, Cecilia, interesantísimo tu análisis. Ahora vamos a pasar a escuchar a nuestra próxima disertante. Me parece, ¿ya tiene el micrófono o no? Bien. Ella es la doctora Lucía Corpazzi, actual diputada nacional, es nuestra presidenta en el Partido Justicialista de la provincia, también vicepresidenta en el Consejo Nacional del Partido Justicialista, fue nuestra gobernadora en el periodo 2011, 2015, 2019, donde yo tuve el honor de acompañarla como su asistente. También fue senadora nacional 2009-2011, vicegobernadora en el 2007-2009 y delegada provincial en el Ministerio de Desarrollo Social. Buenas tardes, doctora. Le doy la palabra. Hola, María de los Ángeles. No sé si me escuchan, yo estoy teniendo problemas con internet. Bien, porque yo las estuve escuchando entrecortado a todas y cada 2x3 se me caía el sistema, digo. Pero cualquier cosa, haceme seña. Bien. Bueno, para mí es un gusto poder compartir. ¿Me decías algo, María? Perfectamente, la escuchamos. Bueno, para mí es un gusto poder compartir, la verdad que en esto de mujeres legislando, las 3 mujeres que hablaron antes, Inés, Silvana y Cecilia,
tienen mucho más experiencia y pueden hablar más que lo que puedo hablar yo. Y las escuché a todas atentamente, cada una en su mirada. Acá hay 2 abogadas y una licenciada en trabajo social, que tiene muchísimo que ver el trabajo social con la política y con las acciones de la política. Cuando me decían cuáles eran los puntos, los disparadores para esta charla, decía el rol de la mujer en la legislatura. La verdad que yo creo que el rol de la mujer en las legislaturas es muy importante. De hecho, yo recuerdo que cuando era senadora, que para mí era un mundo absolutamente nuevo, el comentario entre las mujeres senadoras y los senadores era que desde la irrupción de las mujeres en la legislatura se habían ordenado muchas cosas. ¿Qué se habían ordenado? Por ejemplo, las reuniones antes se hacían todas después de las 10 de la noche. Cuando empezaron a entrar las reuniones de la rosca política, me refiero, ¿no? Cuando empezaron a entrar las mujeres, las cosas se fueron ordenando, el horario era una cosa mucho más razonable. ¿Por qué? Porque las mujeres empezaron a empujar para que fuera en un horario en el que ellas también querían participar. Pero básicamente a mí me parece que la presencia de la mujer en todos los ámbitos, y no solo en la legislatura, es fundamental. Es tan fundamental como la presencia del hombre. Es muy difícil de legislar sobre normas que afectan a otros, distintos a nosotros. Digo, durante años se legisló con leyes que actuaban sobre las mujeres, y quienes decidieron esas leyes fueron hombres en ausencia de mujeres. Creo que ahora la presencia de las mujeres se hace imperiosa porque estamos trabajando sobre derechos de mujeres, sobre responsabilidad de mujeres, y es muy importante nuestra mirada, que no decidan otros sobre lo que nosotros como mujeres deseamos. Creo, como lo que ya dijeron todas las que hablaron antes, que es un proceso, en verdad que es un proceso. Así como antes a nadie se le hubiera ocurrido que las mujeres pudieran votar, y después de que se sancionó la ley, las mujeres pudieran votar. Así como en algún momento el voto fue universal, pero universal para los hombres. Las mujeres no existíamos, porque no éramos sujetas de derecho a elegir ni a ser elegidas. Sin embargo, se aceptaba que era universal, pero fíjense, era universal y nos excluía a nosotros. Hoy a nadie se le ocurre pensar que las mujeres podemos estar excluidas del derecho de elegir y de ser elegidas. Ahora, ¿cuánto es la posibilidad que tenemos las mujeres de ser elegidas? Sigue siendo escasa. Y sigue siendo escasa por muchos factores. Uno de los factores es porque durante años pensamos solamente que los varones eran los que podían ser elegidos. Aún inconscientemente, porque yo me hago responsable de lo que a mí me toca. Que muchas veces cuando uno piensa en un territorio, cualquier territorio, digo, de nuestra provincia, pensamos primero en los varones. Los nombres que se nos vienen más a la cabeza son los varones. ¿Y por qué? Probablemente porque son los hombres los que vienen y gestionan las cuestiones de espacio político. Vienen mucho más los hombres que las mujeres. Aunque, tal como lo dijo Cecilia, son las mujeres las que están más presentes en el territorio, trabajando en el día a día, en la militancia política. Eso también es real. También es importante decir que hubo mujeres que nos abrieron las puertas. Nosotros hablamos siempre de Eva y se nos llena el alma de orgullo,
Pero también tuvimos una experiencia muy dolorosa en nuestro país cuando a Isabel le tocó ser presidenta, la verdad. Entonces, hubo un tiempo donde ser mujer significaba gritar, y no. Pero después de Eva, la tuvimos a Cristina. Y Cristina puso las cosas en su lugar. Mostró la enorme capacidad de una mujer, de una inteligencia extraordinaria, de una oratoria envidiable, de una capacidad de tomar decisiones y de una valentía y un coraje que la verdad son dignos de imitar, dignos de admirar y de reconocer, y que creo que por todos esos atributos, solamente por todos esos atributos, ya pasó la historia. Ahora fíjense, esa mujer, siendo lo que es, que nadie le puede discutir lo que es, tuvo que pasar por la situación de que cuando vivía su esposo y ella era presidenta, pobrecita, su marido no la deja gobernar porque él decide. Y cuando se murió su esposo, pobrecita, es incapaz, ya no tiene su esposo, ¿qué va a hacer? Y cuando empezó la gente, no la gente, porque digo, los poderosos a darse cuenta que era ella, en su capacidad, la que tomaba las decisiones, esté o no esté Néstor, pasaron al agravio, pasó a ser la yegua, pasó a ser la malvada, pasó a ser la autoritaria, pasó a ser la violenta. Digo, a las mujeres en la política, o se las pone en que, y lo he sufrido yo, y la verdad que si se dan vuelta, fíjense las intendentas, fíjense en siempre y creo que tiene que ver con esto de negarle autoridad, negarle, no poder reconocer que las mujeres podemos tener más o menos capacidad, igual que los hombres. Independientemente de que seamos mujeres u hombres, hay mujeres capaces, hay mujeres incapaces, hay hombres capaces y hombres incapaces, pero a la mujer se le exige rendir el examen todos los días. Y siempre se le pone el mote de alguien la dirige, alguien la manda, alguien decide por ella. Y es esa negación que tiene un sector de la sociedad profundamente machista de reconocer, vuelvo a decir, las capacidades. Ahora, así como hay un sector profundamente machista, creo, y con mucho beneplácito lo digo, que hay una juventud profundamente igualitaria. Yo percibo que hay una juventud de iguales, donde los jóvenes se acompañan, se valoran, se respetan. ¿Y qué es esa juventud? Profundamente respetuosa del otro en sus diferencias, la que a mí me llena de esperanzas, de que las cosas van a ir cambiando. A nosotros, la generación de nuestra edad, nos cuestan muchísimas cosas, porque hemos sido formateados de otra manera. Entonces, nos cuesta, a las mujeres nos cuesta desprendernos de la culpa, de la responsabilidad de la tarea del hogar. Y cuando por algún motivo nos desprendemos de eso, rápidamente nos aflora la culpa del abandono, porque nos han formateado así. Cada tanto reconsideramos la situación de que somos dos, pero yo creo que pesa eso. Ahora, todo lo que se viene trabajando en la legislación, como ha sido la ley de cupo, ahora la paridad, nos va ayudando a ver que esas situaciones son normales. Nos va ayudando a sentir que tenemos claramente el mismo derecho que tienen los hombres.
Creo sinceramente que la sociedad argentina ha mejorado muchísimo, aunque quedan resabios, vuelvo a repetir, profundamente machistas y profundamente despectivos hacia las mujeres en los cargos políticos. No hay duda, lo vergonzoso, porque, a ver, trataba de buscar cuál es la palabra. Lo vergonzoso es que muchas de esas personas están ocupando lugares en los medios de comunicación, cuando los medios de comunicación debieran ser un medio que ayude a construir una sociedad más igualitaria. Yo estoy convencida que poco a poco vamos a ir transitando este camino y que todos los días damos un paso adelante. Y entre el dar un paso adelante está esto de que ya no nos callamos, que siempre hay alguna que sale y toma la bandera en defensa de alguna compañera que ha sido agredida. Y eso está muy bueno. Porque en esto, como en todas las cosas de la vida, una sola no lo puede hacer. Necesitamos el acompañamiento de muchas otras mujeres. Y necesitamos construir la solidaridad entre nosotras. Y también ahí voy a hacer otra cosa, miren, porque está muy común esto de, bueno, sí, son mujeres y ya se juntaron, ya se pelearon todos. Miren, en la política, la cuestión interna, la cuestión del posicionamiento es el pan nuestro de todos los días, sean hombres o sean mujeres. Entonces no es cierto que nosotros las mujeres nos peleamos más. Los hombres también se pelean, nada más que se pelean de otra manera. Se pelean por abajo, se ponen el taquito, se sonríen. Nosotros somos mucho más frontales. Bueno, hay que aprender a pelear de la misma manera, o a seguir peleando como peleamos, pero asumiendo que no es que nosotros peleamos más que los varones, sino que todos peleamos igual, porque la política es un ámbito competitivo, y en buena hora que lo sea, porque se puede ser competitivo y ser al mismo tiempo solidario con el otro. Yo, de verdad, las chicas son las que hablaron la esencia legislativa de esto. Yo no me siento capacitada para hablar de eso. He aprendido mucho tanto de Silvana como de Cecilia como de Inés. Y no, prefiero que nos quedemos charlando un ratito y que me pregunten antes de seguir hablando. ¿Ah? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, muchísimas gracias a todas, conectadas sin desperdicio, interesantísimo el análisis de todas. La verdad, empecé muy nerviosa, pero ahora ya estoy un poquito más relajada. Ahora vamos a tener unos minutitos para un minutito cada una, así hacemos una conclusión y un saludito final. Le pasamos la palabra a Silvana. Bueno, ahí ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, la verdad que fui la primera y me toca ser la primera en dar la conclusión. Lo que advierto es qué lindo que es el pensamiento distinto y el aporte que podemos hacer cada una, como dijo Lucía, la mirada, cómo se nota, porque cada uno afrontó la temática del día de una manera diferente. Creo que eso ha hecho que este conversatorio realmente queden cubiertos muchos temas desde el aporte que cada una puede hacer, porque lo hace en función de las circunstancias. Todo lo que se dijo acá creo que hace a lo que es esta temática de mujer, política y COVID. Estamos todas, creo que en una misma lucha, reconociendo, digamos, el trabajo que queda por hacer, los desafíos que hay, y que las mujeres estamos en un lugar, como se dijo,
que no hay un retroceso de donde estamos, sino que esta es una lucha por una perspectiva de género. Siempre que hablamos de lucha, hablamos de una tensión, por eso siempre se habla de esa tensión en el derecho. Y como existe esa tensión, es que nosotros no podemos bajar los brazos, sino que siempre tenemos que estar en el lugar en el que estamos, y que, como también lo dijo Lucía y como lo dijo Cecilia, Inés, a veces las mujeres somos quienes estamos en mejores condiciones de dar la mano a otras para que puedan sumarse a la participación en los espacios políticos y a los espacios de toma de decisiones a las que tenemos que llegar para que pueda existir esa igualdad de oportunidades con equidad y donde pueda ser esa justicia social y una base democrática donde estemos todos representados. Así que muchísimas gracias, me encantó participar, me encantó escucharlas, a Inés, a Cecilia, a Lucía, que realmente es una maestra hablando, no sé por qué, ella dice que desde el punto de vista de humano como mujer y de la trayectoria política que tiene, creo que el aporte ha sido muy importante. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvana, muchísimas gracias por estar. Inés. A ver. Gracias, María. Y bueno, qué decir que la verdad que hemos, como decía Silvana, desde diferentes lugares, hemos concluido en una mirada inclusiva de la mujer. Eso me parece a mí que es la conclusión. Creo firmemente que hace un tiempo ya se ha instalado en la agenda pública la discusión del orden social patriarcal, que las mujeres no estamos dispuestas a retroceder, que es ya ha llegado para instalarse el trabajo por la igualdad de oportunidades y tratos, que necesitamos paridad con equidad y perspectiva de género, como lo mencionábamos hoy. No puedo dejar de decir y de mencionar a Cristina en esto que hablaba Lucía, que ha sido blanco de tantas críticas y desacreditación y agresión. Anoche ha vuelto a ser objeto de amenazas. No solo ellas, todos los senadores del Frente para Todos hemos visto vulnerada nuestra seguridad porque nos han publicado listas en las redes sociales, teléfonos y demás. La verdad que vivimos en democracia, hemos discutido una ley que desde el oficialismo estábamos convencidos que había que sancionar. Esto es el juego de la democracia. Bueno, instar a que aprendamos a convivir en paz y que se respeten las decisiones y el debate en la casa de la política, que es en el ámbito natural, que es el Parlamento. Finalmente, si me permites, María de los Ángeles, además de agradecerte a vos por haberme invitado a participar y compartir con estas grandes compañeras, saludar a quienes integran el movimiento de Mujeres por la Igualdad, porque son compañeras que han creído en este desafío y que sostienen firmemente esta militancia y están dispuestas a continuar trabajando en eso. A Rubén, particularmente, por haber abierto este espacio tan importante para que nos expresemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Inésita, un honor que hayas estado con nosotros y te agradecemos a vos que hayas podido estar presente en este momento. Cecilia. Fundamentalmente, señalar que hay un movimiento feminista que es la verdadera revolución del siglo XXI, no solo a nivel nacional, provincial, sino también a nivel mundial, porque las mayores batallas, las luchas más intensas por la igualdad las estamos dando las mujeres y diversidades. Esto hay que ponerlo de relieve, hay que poner en valor el movimiento feminista. Como decía Lucía, las nuevas generaciones que irrumpen
en la escena política, la cuestión de género se ha transformado en una cuestión política y así debemos abordarla. Y creo que es fundamental en todo esto el compromiso sostenido y permanente de la totalidad de las mujeres o de la mayor parte de las mujeres y diversidades en poder sostener esta lucha, en poder darla en todos los escenarios, en el escenario de los trabajadores de la cultura, buscar la igualdad de género en el deporte, buscar la igualdad de género en los ámbitos de laborales privados, en los puestos jerárquicos de las empresas privadas, en las empresas mineras, es decir, en todo lo que hace al concierto y a la construcción de una sociedad que debe ser para todas, todos y todes, que debe ser profundamente inclusiva y que necesitamos día a día deconstruirnos para volver a construir la justicia social de que nos hablara Evita y por la cual trabajaran Cristina y Lucía. Muchísimas gracias, Cecilia, muchísimas gracias por estar. Y bueno, y ahora ya tenemos la palabra de la doctora Lucía Corpazzi. Te perdí, María, pero supongo que me diste la palabra. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, gracias. Bueno, la verdad que yo lo que quisiera decir es que en esta pelea que estamos dando las mujeres, nadie pretende quitarle nada a nadie. Lo único que tratamos es de que muchas mujeres tengan derechos que no tienen hoy. Que en una sociedad que está hecha, que es tan diversa, todos somos necesarios. Y que tener distintas miradas es muy bueno porque nos enriquece a todos. Que esto no se trata de, esto no es una pelea a ver quién gana y quién pierde. Que si trabajamos por la igualdad, por los derechos de las mujeres, de la misma manera que tienen derechos los varones, aún siendo distintos, ganamos todos. Que si seguimos construyendo este respeto en la diversidad, como sociedad vamos a ser muchísimo mejor. Que esta tarea no es fácil, que esta tarea siempre va a ser blanco de ataques, desde que queremos ser destructoras de familia, de que la mujer pierde su rol cuando no está en la casa, y que eso está muy alejado de la realidad, porque yo creo que la mayoría de nosotras, todas las que conozco acá por lo menos, somos profundamente amantes de nuestra familia, de nuestros hijos, pero además queremos ocupar espacios de tomas de decisiones. Y que para eso trabajamos, no para que sigamos nosotros solamente, sino para incorporar cada día más mujeres a este espacio, porque son necesarias, como son necesarios los hombres. Si la balanza está equilibrada, siempre es mejor para todos. Muchísimas gracias a Rubén por esta invitación. Muchísimas gracias a las compañeras, las quiero mucho a las tres. Y muchísimas gracias a vos, María de los Ángeles. Realmente estos años ha sido un brazo mío muy importante. Te quiero muchísimo y me encanta ver cómo también vos vas creciendo en tu espacio político. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, la verdad, una emoción que me haga ese saludo. Bueno, muchísimas gracias a las 4 participantes, fue un honor haber estado acá coordinando este Conectadas, y todo sin desperdicio, cada una de las palabras y las análisis que hicieron. Y bueno, ya nos tenemos que despedir. Muchas gracias a Rubén por permitir que se pueda hacer este programa cada viernes,
y bueno, gracias a todo el grupo del Observatorio de Género, de las mujeres que formamos parte del equipo de la vicegobernación, que trabajamos codo a codo para llevar estas actividades adelante, y bueno, tendremos otra oportunidad, esperemos tener otra oportunidad para seguir conversando, y nos vemos ya el próximo viernes en otro Conectadas. Muchísimas gracias.